Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la última actividad de nuestro ciclo lectivo en Humanidades Aumentadas, nuestra maestría tan querida que este año lanzó su primera cohorte. Esta sería la última actividad del año, así que gracias a todos por sumarse en una fecha complicada para todos. Y a la vez que nos congrega, ¿no?, con sentimientos encontrados, de algún modo antagónicos, porque hace un par de días nada más falleció una muy querida profesora nuestra, que es Beatriz Arlo, así que esa tristeza se reúne con la alegría también de terminar de haber podido llevar adelante la realización de este año tan complicado, la cursada de este año, que fue el primer año que realizamos la cursada de la maestría en Humanidades Aumentadas, así que es una alegría grande que tenemos todos los docentes, el equipo académico, el equipo de gestión que llevó adelante esta quijotada, que es poder lanzar una maestría, un nuevo posgrado en el marco de la Argentina actual, ¿no? Un año que fue tan duro, tan salvaje para la ciencia y para la Universidad Argentina, con políticas de estrangulamiento de recursos, estrangulamiento presupuestario, quita de todo tipo de apoyos y de subsidios a la ciencia digamos, que han atentado contra nuestros equipos de investigación, y aún así pudimos llevar adelante esta primera cursada. Así que quiero agradecerles a todos los docentes que le pusieron el hombro, le pusieron la garra, el corazón, a los maestrandos también, a los maestrandas que se sumaron a esta primera cohorte y que hicieron que cada encuentro fuera grato y fuera alegre y fuera muy placentero. Así que creo que eso es un gran mérito de todo el equipo. Así que nos debemos celebrar este fin de actividades con este conversatorio que tiene por invitado a Fabio Bosler, un investigador del CONICET, al cual le agradecemos muchísimo que se haya prestado a este experimento, que es ponerlo a conversar con animales totalmente distintos de otro palo, que somos nosotros más humanistas. Así que muchísimas gracias, Fabio, por sumarte. Quiero avisar también que está abierta la inscripción para la cohorte del 2025, para el año que viene, así que está abierta ahora mismo la inscripción. Los invitamos a difundirlos, a invitar a quien le interese interiorizarse o empaparse del proyecto, a que nos escriban. Y bueno, nada, agradecer a todos los del equipo, al equipo docente, al equipo de gestión, al equipo académico, al comité académico, a las autoridades del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, a Darío Mayorán, a Analia Costa, a Franco Bartolacci, al decano de la Universidad de Rosario, que nos han apoyado. Así que, sin más, le doy la palabra a Paz Solís, Fabio, que va a presentar la actividad, y me muteo. Les pido a todos que silencien sus micrófonos, así puede hablar Fabio sin ruidos, y vamos a también apagar las cámaras, así hay una mejor conexión, ¿sí? Después de la conversación y de la exposición de Fabio, vamos a abrir a preguntas y a todas las cuestiones que susciten. Hola, ¿cómo están? ¿Me escucho ahí? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al último conversatorio del año organizado por nuestra maestría. A este conversatorio le pusimos el nombre de la Agenda Urgente de las Humanidades Ambientales, el Monte Chaqueño, y nuestro invitado de hoy, como les contó Jimena, es Fabio Bosler, que es chaqueño, es investigador del CONICET. Y bueno, yo ahora les voy a leer un poco de qué se va a tratar este conversatorio, les voy a leer también un poquito sobre Fabio, así ya lo van conociendo, y después él
va a hacer una presentación con unas diapositivas y después vamos a abrir el conversatorio para hacerle preguntas y dialogar con él. Bueno, en este conversatorio, de la mano del biólogo Fabio Bosler, nos adentramos en una provincia forestal, el Chaco, el Gran Chaco americano, el Chaco Hualamba, o lo que queda de él en el corazón del norte argentino, antropizado, agriculturizado, sojizado, deforestado. El Chaco de las topadoras fue y es un territorio a depredar. La flora xerófita y ribereña entremezcla de a tramos la diversidad de sus ambientes, las rutas antiguas del ganado salteño, dispersor de forrajeras, de algarrobas, la chicha, las abejas especialistas de sus flores, la ignorancia y la voracidad se convierten en amenaza de su diversidad. La provincia del crisol de razas, donde el proyecto criollista de Estado-Nación atisbó los límites del impenetrable, hoy refulge como una naturaleza sedienta de paz y de vida la triste historia de cómo se conformó una reserva. Bueno, y ahora les voy a leer un poquito sobre Fabio. Fabio Bosler es investigador adjunto de CONICET en el laboratorio de actuopalinología en Diamante, Entre Ríos. La palinología es una disciplina de la botánica que estudia los granos de polen y esporas producidas por las plantas. A través de la morfología de estas estructuras microscópicas se puede conocer el origen botánico de las mieles y del alimento larval, que es el polen, de diversos tipos de abejas. La importancia ecológica y económica de estos estudios es clave una vez que se comprende que las especies de plantas dependen de polinizadores para su reproducción. La importancia social y cultural también se deja traslucir, ya que el meleo, que es la extracción de miel silvestre, y el conocimiento local que los habitantes de la zona tienen sobre estos insectos y sus plantas asociadas, tienen siglos de tradición interrumpidos en muy pocos años por la codicia del hombre actual. Bueno, ahora sí, Fabio, te doy la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar. Gracias a Jimena por haberme invitado a participar de una charla. Gracias a todos ustedes, otra vez, les digo, por estar. Y bueno, acá estamos, 19 de diciembre, fin de año, y todavía con las últimas energías. En mi caso, al menos, esta es mi última energía que voy a... del año. Bueno, ya creo que me dijeron todo lo que iba a decir prácticamente. No, tengo más para decir. Pero bueno, acá estoy. Como me presentaron, me llamo Fabio Bosler, soy biólogo, estoy en La Plata. Actualmente hago mi línea de investigación es sobre palinología, para estudiar la interacción entre las abejas y las plantas. Mis estudios originales fueron en el Chaco y les voy a mostrar más o menos de qué se trata y todo lo que eso me fue llevando a conocer el monte chaqueño de hoy, el monte chaqueño que la literatura cuenta que era y que todavía existe en algunos lugares. Es como que en el Chaco se puede observar el pasado y el presente al mismo tiempo, según dónde vayamos. Según si nos metemos en una persona productora de soja o si nos vamos al monte, nos metemos en un lugar donde todavía hay ganadería bajo monte, o hay apicultura, o hay gente que cría a ganado pequeño, como chivos, no hace todo bajo monte, cerdos, o vive también caza, pesca, hace actividades complementarias, manteniendo el bosque en pie, o monte, como le llaman allá le llaman monte, no le dicen bosque. Bosque es un término quizá globalizado, pero bueno, ecológicamente o biológicamente es el término adecuado, ¿no? Es un ecosistema dominado por árboles, eso es un bosque.
El caso del Chaco es un bosque xerófito porque la flora muestra la escasez de agua durante mucho tiempo. Entonces, uno por ahí se imagina cactáceas, pero bueno, hay muchos árboles que tienen las hojas duras, esclerófitas, se le dice, que son duras, que todo eso son adaptaciones a evitar la pérdida de agua, exceso de ceras. Entonces las hojas tienen un color un poco más grisáceo, celeste, que se llama color glauco. Esos son todas adaptaciones a un ambiente xerófito. También hay ambientes, perdón, ¿en qué lugar de la presentación vamos con la 2? Ahí yo, la hoja 2. Ahí yo les quería mostrar, esa es la etapa de mi tesis. También pueden ver el mapa del Chaco, donde se ve en Sudamérica, ven el mapa de Sudamérica y ven la región chaqueña, que no solamente está en Argentina, sino que también está en la mitad occidental de Paraguay y en el este, parte del este de Bolivia, pero gran parte es Argentina, pero no solamente Argentina. Después, abajo a la derecha pueden observar, hay 6 figuras donde ahí mostré más o menos los diferentes ambientes. Uno ve mucho árbol ahí, pero hay pastizales mezclados con árboles, que a veces se llaman ambientes de sabana, como en la sabana africana, o lugares peladares, que se llama que son ambientes con muchos cactus arborescentes, en forma de candelabro, donde el suelo, se ve mucho suelo desnudo. Se llaman peladares porque como que está pelado el suelo. Hay diferentes hipótesis para explicar por qué existen eso, algunos por el tipo de suelo, otros por hubo un sobrepastoreo vacuno que fue erosionando hasta dejarlo así y no se recuperó más. Bueno, ambientes ribereños, meandros, que son antiguos cauces de los ríos. Como es una zona muy llana, los ríos hacen curvas y contracurvas y a veces se cortan y quedan como lagunas en forma de C, en forma de S. Se llaman meandros. Son lagunas hoy, pero son antiguos cauces de los ríos. Y hay mucho. Depende de la zona. Hay zonas que no hay uno cada no sé cuántos kilómetros y hay otras que abundan. Todo eso es aprovechado por el ganado, obviamente. Que es el ganado en el Chaco es la actividad sustentable, porque los bosques convertidos en agricultura herbácea, en realidad tiene que ver con la pampa. Y acá se llevó la pampa al Chaco. Por eso es que se está haciendo una actividad productiva que no es acorde con el ambiente donde se está realizando, como la soja. Y eso lo hace no sustentable, o sea, lo hace no sostenible en el tiempo. Cada vez hay que agregar más energía, más fertilizantes, se va rompiendo la estructura del suelo y todo para después perder el bosque, que tarda muchísimo en recuperarse, y ni hablar de la fauna, que es una fauna que todavía queda guardada en algunas islas de bosques, de algún señor dueño del campo que prefiere mantener el bosque y no prefiere la codicia, la soja prácticamente es sinónimo de codicia. Podemos pasar a la 3. Bueno, ahí muestro en el mapa de Sudamérica, disculpen, es el único mapa que encontré, que se muestra a la izquierda, se muestra el Chaco, la región chaqueña en celeste, bien en el centro de Sudamérica, abajo del Amazonas prácticamente, dividido por el Pantanal. Esos son regiones biogeográficas, ¿sí? Es decir, teniendo en cuenta la composición de la flora y de la fauna a la vez. Cada color indica una composición, o sea, una lista de especies diferente que fueron evolucionando juntas a lo largo de los últimos miles de años. La ecorregión Chaco es todo eso celeste. A la derecha está en rojo, marcando en Argentina una cuña, ¿no? Donde se ve que incluye las provincias del norte, del centro del norte, ¿no? La parte la parte cálida más seca, porque a la izquierda tenemos ya la parte andina y a la derecha tenemos la zona de Misiones, que tienen otro origen de flora y otro origen de fauna.
Bueno, esa cuarta con texto la vamos a saltear porque ya me lo presentaron. Vamos a la quinta. Acá quería mostrarles, para el que no conoce, algún árbol de quebracho colorado a la izquierda arriba y de palo santo, que hay un bosque que es de palo santal, le dicen, porque está predominado por árboles de palo santo, que la madera se usa para hacer perfume, se exporta, y es una de las plantas súper amenazadas, creo que más que el quebracho, porque además la población es más reducida, y no hay forma de parar esto. Realmente no hay nada para qué hacer. La codicia es así. Vamos a liquidar todo. Es un peladar el ambiente, como ven hay mucho suelo desnudo. Arriba es un ambiente más o menos en octubre, fue sacado después de las lluvias a la izquierda, donde ven la vegetación cómo se cubre enseguida, y a la derecha todavía no había llovido, era octubre, empieza a llover más o menos en octubre, según el año, y abajo como es en el otoño e invierno, cuando está todo seco. Es una tierra, son 30, 40 centímetros de tierra los caminos, el suelo ahí es limoso. Los suelos tienen, muchas veces se los clasifica como arenoso, arcilloso o limoso. Y en general tienen las tres estructuras, limo, arcilla y arena. El limoso en general son suelos que fueron originados por ríos. Por ejemplo, en el Chaco el suelo fue originado por el río Bermejo, Pilcomayo, que viene del río Grande, que viene de los Andes. Y entonces es como un talco, pasa un camión y esa tierra queda flotando en el aire hasta que, no sé, tarda mucho en bajar. Es muy común, a veces uno va a las ciudades de allá y pasa un camión en el centro y te tapa de tierra y no, es muy característico ver eso, que por ahí en otros lugares no se ve. Más al sur ya los suelos de acá, de Entre Ríos, de Buenos Aires, son más bien, derivan del loess, que es lo que forma la arcilla de los Andes, que viene con el viento, de origen eólico. Bueno, el bosque chaqueño, la otra hoja que hay una palmera, un palmar, como un relicto de palmar en suelos inundados, donde hay un poco sabana, ambiente con cactus. Los meandros, ahí abajo les muestro un meandro, ¿sí? Son antiguos cauces, como es tan plano, los ríos inundan y van divagando para un lado y para otro y van cambiando de curso. Cuando vienen esas crecidas, esas inundaciones, cambian los cursos. Los puentes muchas veces no duran muchos años porque el río va dando la vuelta y te cambia de lugar y el puente quedó a veces en un lugar donde después hay pueblos desaparecidos. Históricamente hay lugares poblados chiquitos que el río se los comió. Pues son muy caudalosos, porque los ríos de esa zona se alimentan en verano de las lluvias, tanto de las lluvias como de los hielos, de la nieve que se descongela de los Andes. Entonces son dos cosas que hacen una sumatoria de dos factores que hacen que el río crezca demasiado. Y el resto del año, todo lo contrario, se puede llegar a quedar seco en tramos, sí, se corta, o según el río, ¿no? Ahí la flora, la fauna está adaptada a todos esos cambios bruscos. Bueno, la otra lámina, donde hay 4 fotos, yo ahí anoté un poquito como para que si quieren leer y no me tengan que escuchar tanto. Esto fue mi trabajo de campo de mi tesis doctoral. Este fue en el lugar El Sausalito, que queda en el Chaco, en la provincia del Chaco, lindante a la provincia de Formosa y casi llegando a Salta. Casi en la triple frontera, se podría decir, de las 3 provincias, donde hay palo santal. Hay algunos quebrachos, pero son muy aislados. Como ven, el bosque tenés estratos arbóreos altos, tenés 2 estratos arbóreos, después tenés uno arbustivo, muy espinoso, por eso se llama impenetrable. El sotobosque, ahí pueden ver algunos cardos que le dicen allá, más en la parte de Buenos Aires, el cardo es otra especie, una especie europea,
que florece, tiene otra flor, nada que ver. El cardo del Chaco es una bromeliácea, es de la familia del ananá. Las hojas parecen un ananá y los aborígenes lo utilizan todavía, los pueblos originarios lo utilizan para hacer textiles. Lo usan mucho porque son muy fibrosos, lo secan, lo machacan y bueno, lo procesan y hacen que muchas veces se venden en Salta. Uno ve bolsitas muy lindas con ese chaguar, le dicen a la planta, ellos. Bueno, acá hay un pozo, ese pozo que está el señor que es un melero. Este señor, don César, él me ayudó mucho con la colecta de las muestras. Él me decía dónde estaban. Yo lo que estudié fueron nidos de abejas para estudiarle la dieta. Como yo hago palinología, el polen son... Bueno, en realidad empecé de atrás para adelante, ¿no? Pero este señor es un melero, digamos, él, aparte del ganado que tiene, de hacer diferentes actividades, busca miel, sea para él o para vender. Y antiguamente hubo una época del meleo, incluso, es un periodo de tiempo de bastantes años, donde la miel era el endulzante. No había cañas de azúcar, no llegaba el azúcar a esta zona de Argentina. Después de la colonización europea, estoy hablando, ¿no? Obviamente, en los primeros años. Lo mismo pasaba con la cera, que utilizaban la cera de las abejas para hacer velas. Y en ese tiempo también estaba la religión, era muy fuerte. Entonces estaba el rezo a los santos, prender velas, tanto para la iluminación de las casas como para cuestiones religiosas. Y paralelo, además de la cera, se extraía la miel, que era el endulzante. Entonces los meleros eran gente que se dedicaba exclusivamente a la extracción de miel silvestre, porque eran abejas silvestres, nativas, y avispas también. Y la abeja melífera llegó un poquito después, empezó a llegar un poquito después, todavía no había la abeja que nosotros conocemos, la miel. Bueno, este pozo, ¿por qué un pozo? Porque hay una de las especies de la que yo estudié, hace sus colmenas abajo del suelo, abajo de la tierra. Esta especie coloniza nidos abandonados de hormigas, hormigueros abandonados, de las hormigas que cortan las hojas de las plantas. Bueno, ella simplemente, cuando las hormigas abandonan, ellas colonizan todo, desde el túnel hasta abajo, que es una bola gigante, como ven ahí el hueco. Y bueno, es muy conocida, le dicen alpamiski, que en esa zona del Chaco se habla un poco quechua, términos. ¿Sí? Fabio, ¿serían como recicladoras? ¿Reciclan los espacios? Las hormigas ya no están cuando se utilizan eso como colmena. Sí, se puede decir que sí, que ocupan un espacio abandonado por otra especie. Lo hacen cuando las abejas... Sí, mejor, porque yo ya no sabía si me estaban escuchando o no. Ahora veo que sí, gracias. Sí, estas abejas... después hay otros géneros de este grupo de abejas que le dicen meliponas, como un nombre globalizado, meliponas, porque pertenecen a la familia Apides de la tribu Meliponini, entonces le dicen meliponas. Pero cada una tiene su nombrecito. Esta, por ejemplo, se llama alpamiski, le dicen alpamiski, que quiere decir alpa, tierra, miski, como el caramelo miski, dulce de tierra en quechua. Es el nombre que se conoce a esta especie. También hay otro nombre guaraní, tapesuá, que es la misma especie con otro nombre por la influencia guaraní que hay en el este del Chaco, yendo a Corrientes, a Misiones, este de Paraguay. Y después está la parte de los criollos, que somos todos nosotros inmigrantes, que le pusieron nombres propios. Pero a esta la conservaron como alpamiski.
Hay otras que le pusieron negrita, porque es negra, rubiecita, o rubita, porque es amarillita. Y así nombres españoles, ¿no? Nombres de nuestra lengua. Aparte de que tienen sus nombres originarios. Paso a la próxima. Acá, esta es una excavación, ese soy yo excavando hace un tiempo atrás. Ahí está la abejita, como pueden ver, asomando del agujero, así me creen, que es verdad, que no estoy diciendo cosas raras. Ven que es un hueco de un hormiguero, y la abeja sale de ahí. Es la abeja asomando, saliendo, y yo la capturé. Bueno, hice un pozo, y tenés que seguirlo con harina, porque ahí pueden ver un corte del tubo. Ellos tapizan el tubo con cera, con una cera negra que hacen, que se llama cerumen en realidad, porque tiene mucha resina en comparación con la cera de la abeja que conocemos nosotros, que es cera solo. Las resinas son de las plantas y la cera la producen las abejas en unas glándulas abdominales. Ellas mezclan, estas especies mezclan y les queda oscura la cera. Cuando los inmigrantes colonizaron esta zona, no les gustaba la cera, porque la mandaban a Europa, y no les gustaba mucho la cera oscura de estas abejas. Ellos querían que sea clarita como la de la abeja de la miel, que se llama Apis mellifera, ¿sí? Eso es algo que está escrito, documentado. Bueno, acá les presento a varias especies con sus entraditas. Cada una tiene una entradita a la colmena que es característica. Por ejemplo, la rubiecita, esas rubitas, Tetragonisca angustula fiebrigi, tiene 3 nombres porque es una subespecie. Se le podría decir a nivel especie también Tetragonisca angustula. Pero hay otra que es angustula angustula, que está más en Brasil. Podemos nombrarla como subespecie o como especie. La del medio, arriba, es una abeja que ella roba, ella no va a las flores. Como todos saben, las abejas van a las flores, ¿no es cierto? Se interactúan mucho con las plantas y al ir a las flores a recolectar néctar para hacer la miel, que es una sustancia azucarada de las flores, o polen, que es ese polvito amarillo que están en las anteras de las flores, las abejas recolectan los dos recursos. Pero esta especie que está arriba en el medio se llama cayazán, es una melipona ladrona, porque ella no puede hacer eso, perdió ese comportamiento, evolutivamente lo perdió. ¿Por qué? Porque no necesitaba hacerlo. ¿Y por qué? Porque hay otras 6 especies en el Chaco a quien robarle los recursos. Y eso es lo que hace ella. Ella, una vez al año o 2, hace pillajes, saquea. Se mete por las entradas, tiene un aroma como tiene glándulas en el cuerpo que liberan una sustancia con olor a limón, a cedrón, como una citronela, igualita a la citronela es. Y eso hace que las otras abejas, ese aroma la despiste y no hacen nada. Deja que ellas entran y sacan miel, polen, cerumen, todo, y se llevan a su colmenita. Las dejan así unos días, el ataque dura unos días, y después se reponen solas las colmenas de las abejas atacadas. Bueno, arriba a la derecha hay una chiquitita, una abejita muy chiquitita que se llama queya, también en quechua, que eso es en el marco de una ventana. Eso mide milímetros, mide ese huequito que está ahí. 3 milímetros, 4 milímetros, más no. Son muy chiquititas. Esas hacen nidos colmenitas muy chiquititas también. Abajo a la izquierda está una abeja que se llama moro moro, que es más parecida en aspecto, es más parecida a la abeja que conocemos de la miel, pero fíjense que los colores son muy diferentes. Ahí está recolectando polen en su par de patas traseras, como ven. Esa se llama carga polínica o carga de polen. Ese polen lo está sacando de esa flor. Después la del medio abajo es una que le dicen negrita, los criollos. Llana es el nombre quechua. Tapezuá también le dicen en guaraní, igual que a la otra, que también es del mismo color, posiblemente porque crean que es la misma especie. Los criollos son los que menos conocemos del monte chaqueño. Le ponen nombres que un nativo
o una persona de un pueblo originario, o un criollo, me refiero al criollo, al gaucho, por decirlo así, o a la gente, al campesino, ellos tienen mucho más conocimiento y distinguen mejor las cosas. Bueno, a la derecha abajo está la entrada de esa moro que les dije recién. Ven que son rayos de tierra, de barro, y en el medio ella sale por ahí, por ese agujerito chiquitito. Hay fotos abajo, hay 3 más, yo lo tenía muy ampliado. Bueno, ahí simplemente nada, que además de estudiar las especies de las abejas, porque hubo que identificarlas, muchas no tenían descripción, no se sabía qué eran, hubo que hacer todo un estudio taxonómico para poder identificar y saber la especie correcta, y en algunos casos hubo que hacer descripciones para ponerle un nombre científico, porque no tenían. Siendo abejas muy, muy importantes, porque son abejas que producen miel y polen y se pueden criar en colmenas, en cajoncitos. O sea, es como que no se le prestó mucha atención durante mucho tiempo y solamente en esa zona se cría a la otra abeja, a la Apis mellifera, que es una abeja extranjera, pero es mucho más productiva. Pero bueno, hay problemas porque aparecen enfermedades, se están contagiando enfermedades. ¿Por qué? Porque se la cría de manera a lo pavote, se lo cría como un monocultivo, es un monocultivo, en fin. Cuando vos crías mucho de lo mismo, van a aparecer plagas, esas plagas se pasan a estas especies, y así. Y nunca se sabe dónde termina. Aparecen virus, los virus se contagian más fácil todavía. Bueno, abajo simplemente esas 3 fotos es un proceso que se llama herborización, herborizado, que es hacer herbarios, es secar plantas entre planchas de papel de diario para poder identificar las plantas. Yo lo que hago es les traigo de las flores el polen para analizarlo al microscopio, porque cada planta tiene un polen distinto. Y a partir de eso, yo después analizo el polen que encuentro en la miel o el polen de las colmenitas de esta abeja y puedo saber cuáles fueron esas plantas. Entonces, después hago listas con porcentajes y veo, bueno, fue a mucho quebracho, al palo santo, al garrobo, a esto, a lo otro, bueno, y después interpreto sobre todo eso y a través de eso también qué decisiones se pueden tomar para manejar bien el bosque, para conservar a estas especies, para conservar a la flora, para conservar a las abejas. Recordemos que las abejas producen un rol que se llama polinización, que es fundamental para el resto de la cadena, de la red trófica. Porque a partir de la polinización se producen las semillas, o los frutos con sus semillas. Y sin esa actividad, si bien hay flores que son polinizadas por el viento, no son estas, no son las que tienen pétalos con colores, sino que son como los pastos son polinizados por el viento, por eso son flores verdes, sequitas, que uno no... Justamente al ser humano le atrae mucho lo mismo que le atrae a las abejas. Los colores, los pétalos. En cambio, lo que no nos atrae lo poliniza el viento, es así. Los cereales, por ejemplo, lo poliniza el viento, ¿no? Pero bueno, justamente los cultivos polinizados por abejas son los más caros. En cambio, los cereales que son polinizados por el viento suelen ser, que son en realidad lo que más utilizamos como humanidad. De hecho, la humanidad como la conocemos hoy es similar desde que se originó los cultivos de trigo y así comenzó el neolítico, digamos, la época en la que estamos. Somos neolíticos. Entonces hacemos lo mismo que venimos haciendo desde que surgió el hombre neolítico, ¿no? El Medio Oriente, por ahí. Bueno. Abajo continúo con una foto de una colmena abierta, de un señor que la estaba criando a la negrita, a la llana, que es muy común y produce mucha miel comparada con las otras, no comparada con Apis mellifera, sino que produce 2 litros, puede producir 3 litros por año. Pero la miel de estas abejas es medicinal, o al menos se le adjudican propiedades medicinales,
y está fundamentado porque se la puede vender cara, ¿sí? En cambio, si bien la de Apis también se dice que es medicinal, esta tiene propiedades que no aparecen en las Apis mellifera. Entonces se la vende en dólares y entonces todo el mundo empezó a criarlas a estas abejas en el monte chaqueño, pese a la soja, pese a la deforestación, pese a no plantar árboles. Como que si las abejas pudieran comer aire y tierra, y no, hay que tener flora para tener abejas, si no, no se puede, porque ellas viven. Todo lo que está en la colmena esta lo sacan de los árboles. Eso marrón que ven, que podríamos decir cera por el aspecto que tiene, se llama cerumen, que en realidad es cera mezclada con mucha proporción de resinas de los árboles. De los brotes, de los pimpollos. Las abejas van y extraen en sus patitas gotas pegajosas, ellas hacen toda una mezcla y eso les sirve de antibiótico a ellas. Ahí no entra una bacteria rara, un hongo raro, no entra nada. Y piensen que sus colmenas son en troncos o en un pozo, en un hueco. Entonces, ahí hay mucha microbiología dando vuelta. Podrían infectarse, no, ellas no se contaminan con nada. Tienen sus propias bacterias benéficas, así como nosotros, los seres humanos, y como muchas especies más, que le decimos flora intestinal nosotros. Bueno, las abejas también. Tienen en el buche, en distintas partes del cuerpo tienen microorganismos que les ayudan a digerir estos alimentos. Eso amarillo es el polen. Fíjense la cantidad que sacan. Todas esas pelotitas que van viendo, algunas están abiertas, esas abiertas son de miel. Bueno, todos, fíjense, la miel, el polen son de las flores. Las resinas para hacer el cerumen son de las partes no florales de las plantas, o bueno, de algún pimpollo quizás. Podemos continuar con la otra. Ahí les muestro la primera foto de las 9. Arriba a la izquierda es un meliponario, se le puede llamar, que es un lugar, así como apiario para colmenas de apis, meliponario para colmenas de melipona. Este es el señor Don Fabián, allá en el Sausalito, él las tenía criando, él miraba unas revistas de Brasil y ahí las crían así, hasta las pintan de esos colores así coloridos. Y bueno, él también criaba de la abeja apis, de la extranjera. Pero a él le encantaba criar esta, porque esta la puedes tener en tus casas, porque no pican. Por eso se llaman también abejas sin aguijón. En realidad tienen aguijón atrofiado. Entonces no pican, no hacen nada. Algunas nomás se defienden un poquito, pero no, nada, no tienen veneno, nada de eso. Como pueden ver ahí, bueno, ya les fui contando un poco de todo, cómo se extrae la miel. Para hacer estudio paleontólogo hay que extraerla con jeringa, para que salga pura. A través de la miel yo puedo saber de qué néctares, de qué plantas hicieron esa miel. La próxima, ahí se ven varios potes de cerumen y adentro hay polen o miel. Como pueden ver, hay diferentes formitas, ahí hay un pedazo de un nido arriba, a la derecha. Esos pilares, esos cilindros de cerumen son para sostener, ellas hacen eso también como para tener un sostén, un esqueleto. Y abajo, fíjense, esa es la miel, esos 2 frascos son de una colmenita de alpamisqui, de abajo de la tierra. Esto fue recolectado así sin filtrar nada porque era para hacerlo en estudios. Después, la próxima. Bueno, ahí simplemente muestro el lugar de trabajo donde uno necesita para procesamiento, cómo se procesa todo esto para poder, porque todo esto no es agarrar la miel, poner la gota en el microscopio, no, hay que hacerle todos pasos, hay que centrifugar, hay que obtener un sedimento, diluirlo bien, homogeneizarlo, se usan centrífugas, se usan mecheros, se usan ácidos. Hay que calentarlo, se cocina el polen para que quede como se ve abajo, esas 2 fotitos de abajo a la derecha. Fíjense qué lindos que son. Cada uno es un grano de polen, ¿sí? Algunos van a ver que se repiten porque son de la misma especie. Y fíjense cómo se diferencia uno de otro. Algunos tienen forma de con espinas, hay otros que no, que tienen como otras formitas.
Hay toda una nomenclatura, una manera de mencionar, de llamar a cada característica que se le mira a la pared. Esto se llama pared. Le dicen, el polen queda la cascarita. Porque el polen, si no lo cocino con ácido, queda todo, no se distingue uno de otro. Entonces hay que hacerle ese proceso de cocción para que se pueda distinguir. Y eso lo inventó un señor hace mucho tiempo, ese método. Y desde ese momento surgió la palinología como disciplina, porque incluso hay muchos fósiles. Esto se mantiene a lo largo de los millones de años. Desde el origen del planeta hay esporas y granos de polen. Los granos de polen son de las plantas con flores y de las gimnospermas. Después esporas se dice a los de los helechos, los de los musgos, algas, hongos. Son estructuras que permanecen a lo largo del tiempo, solo la cascarita, ¿no? Pero gracias a esas estructuras se puede saber qué plantas vivían en el pasado. Bueno, continuamos con la otra. Son esos mismos granos de polen vistos en otro tipo de microscopio, que se llama el microscopio electrónico. Acá esos mismos granos cocinados se los somete a otro microscopio, que son electrones que chocan con la pared, rebotan y dan la imagen. Entonces se puede ver bien la característica bien nítida, bien precisa de la pared de los granos de polen. Esos agujeros, por ejemplo, son por donde el polen germina, porque el polen adentro tiene las gametas masculinas de las plantas. Por eso es tan importante, por eso es la polinización, ¿no? Las abejas transportan las gametas masculinas hacia la parte femenina de la flor, está quieta en la flor, esperando. Como las plantas no pueden, como los animales, caminar y copular con otra planta, necesitan vectores. Y el viento, las abejas, los picaflores, mariposas, bueno, muchos más son polinizadores, ¿sí? Porque transportan polen con las gametas masculinas, que por esos poros germinan como un tubo, sale un tubo largo que migran las células por ahí y llegan hasta la parte femenina de la flor. Acá también se puede ver, en la próxima, ahí puse identificación de granos de polen, conocimiento de la dieta de las abejas. Bueno, para que vean que en la dieta de las abejas, en un poquito de miel o un poquito de polen de las colmenas, aparece de todo, porque estas abejas juntan de todo. Particularmente estas abejas son muy generalistas, o sea, van a muchos tipos de plantas. Hay muchas teorías de por qué van a muchas. A veces van a algunas pocas, si tienen muy buena proteína o si tienen los aminoácidos que necesitan. Entonces, pero no todas las pólenes tienen todos los aminoácidos. Entonces, esto de juntar un poquito de acá, un poquito de allá y mezclarlo, es lo que le provee de una buena calidad nutricional, igual que con nosotros. Y por eso el tema de la deforestación. La deforestación, ¿qué genera? Poca diversidad. Porque en general la deforestación son selectivas, sacan los mismos árboles porque son los quebrachos, por ejemplo. Justamente los quebrachos florecen en verano, hasta el otoño, que es la época más crítica para las abejas, porque la mayoría de las plantas florecen en primavera. Y en el verano ya no les queda. Tienen muy pocas palmeras, hay unas palmeras del monte, quebrachos y algunas otras. Pero en general son pocas. Entonces termina siendo un problema la extracción selectiva del quebracho, que eso viene para las vías férreas de la época del ferrocarril, para los durmientes, el quebracho se lo asesinó. Y al día de hoy se sigue. Bueno, acá para mostrarle un poco en el gráfico, la polinización, ¿no? La necesidad de que las abejas llevan de un árbol que puede estar a 1 kilómetro a otro árbol que necesita de ese polen, porque además necesitan que sea cruzada, sería la fecundación cruzada, porque también podrían polinizarse ellas mismas a sus mismas flores, pero la diversidad genética es menor. Entonces, para aumentar la diversidad genética, que eso les permite a ellas defenderse frente a cambios, como por ejemplo cambios ambientales, cambios climáticos,
algún hongo que mate un árbol. Entonces todo eso le aumenta la defensa, se puede decir, ¿no? Entonces, la presencia de abejas en un bosque diverso es sinónimo de salud, salud del bosque. Hay trabajos que miden salud del bosque, por ejemplo, con la dieta polínica. Pueden ver si hay mucha diversidad de plantas, significa que el bosque es saludable, porque pasa que hay abejas que sí pueden vivir en un campo de soja, pero se mueren, se agarran virus, se contagian de enfermedades rápidamente. ¿Y qué les pasa? Son los mismos aminoácidos todo el tiempo, entonces se quedan desnutridas. O muchas veces también pasa que no saben recolectar polen de ese tipo de flor porque la flor es muy complicada para acceder, o la flor no le ofrece cantidad suficiente. Entonces, en realidad son ambientes insanos para las abejas y para la vida. Y esto también está relacionado con el humano, en el sentido de que el ser humano, hay personas que prefieren vivir en estos ambientes, en el Chaco, que prefieren proteger sus bosques, que no le pongan soja porque quieren tener sus montes, porque les gusta, por lo que sea, o que tienen una ideología diferente, y hay otros que van por todo y no les importa nada. Y vos fuiste a tu monte y te lo talaron y no te pidieron permiso, y eso pasa hoy, al día de hoy. El Chaco es el mundo, la tierra de nadie prácticamente. Y todo está avanzando cada vez más. Se puede ver simplemente viendo las imágenes satelitales. La próxima, bueno, ahí hay troncos de algarrobo y la quema o la deforestación, que esto pasa en todo el mundo. Lo más triste es que no es solamente en el Chaco, en todo el mundo donde hay bosques pasa esto. Y el tema es que el bosque no puede volver otra vez, porque si vos dejaste un parchecito, tarda mucho en recuperarse y no sabés cuántas especies quedaron en ese parche. Y cuando el tema del tiempo, ¿en cuánto tiempo se puede deforestar y en cuánto tiempo se puede recuperar? Son terriblemente diferentes los tiempos. Es tan rápido la destrucción y tan difícil la recuperación, tan lenta, que tenemos que ponernos a pensar qué queremos hacer para este mundo, para lo que nos queda y para lo que se viene, porque ahora con el tema del cambio climático está el tema del carbono, del secuestro de dióxido de carbono, de que los árboles fijan dióxido de carbono, que hay que pagarles a los países que tengan bosques, pero está ahí la cosa. Bueno, acá, la próxima, le quería mostrar, esto se ve todos los días allá. Todos los días. Yo soy de una pequeña ciudad que vos estás, te juro, estás comiendo una hamburguesa en la avenida y pasa un camión así con estos. Hace unos años pasaban ahí y te tiraban toda la tierra y vos te tapaban de tierra. Con los rollizos así, un peligro además, pueden caer. Pero vos veías todos los días. Y la gente ya ni piensa en estas cosas porque lo naturaliza de una forma que hoy vas y hablas con alguien y no se sorprende que vos le cuentes esto. El que lo ve de afuera, o el que lo piensa, o el que es consciente, lo ve de otra manera. Pero el que está ahí ya lo naturaliza. Todo el tiempo naturalizamos todo, ¿no? En todos lados, y no nos damos cuenta. Pero es terrible. Ahora, bueno, los hacen pasar por otros lugares justamente por el peligro, y un poco, muchos obviamente lo hacen clandestinamente, a la noche. Acá, como pueden ver, son noticias de hace 2 años. Esta noticia decomisan más de 100 toneladas de postre y rodillas de quebracho, rollizo de quebracho colorado. Fabio, los decomisan porque no es reglamentario el traslado, solamente por eso, o sea, porque el camión no tiene la guía necesaria, no porque hayan talado el bosque. Claro, hay que ver por qué, sí, no sé. A veces son lugares, no saben de dónde, o sea, lo sacan y lo pueden sacar de un campo que es de una persona que no pidió, no habilitó para que lo talen. O sea, talan de lugares o sea, el dueño de un monte no puede vivir atrás de los que están sacándole la madera. A veces pasa una semana y te sacaron un pedazo de bosque y vos ni te enteraste. Hay de todo, hay de todo. En este caso, exclusivamente, no sé si lo decomisan, como decís vos, por una cuestión de permiso, pero yo lo que sé es que hay mucho robo de monte, por decirlo así.
Eso hay. Ahora, ¿qué haces con esto? Nada, porque el bosque ya lo deforestaste. No tiene vuelta atrás. Ahora, ¿qué solución habría? No sé. Es un tema. Es un tema que parece una pavada, pero es imposible. Habría que darle otro tipo de trabajo a esta gente y sacar todo tipo de máquina que pueda destruir. Pero ¿y por qué no se hace? Porque no se quiere, no se puede. Bueno, ahora vamos a ver un ¿Qué caso ley terrible. ¿Qué ley hay digamos, como punitivo de este tipo de saqueo? ¿Cómo? Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Qué castigo hay a este tipo de saqueo? No, Desde... no sé. No quiero ni saber. Para mí que lo sueltan plata y te sueltan. Mucho, no sé. No sé. Para mí nada, porque si no, no lo harían. Esto lo hacen todo el tiempo, lo hacen. Y yo un tiempo me interesé en buscar, porque fíjense que muchos están huecos, son árboles que tienen un hueco en el centro. Ahí hacen colmenas las abejas, las meliponas, las abejas sin aguijón. Hay árboles que tienen como 5 colmenas a lo largo del tronco. Yo iba a los aserraderos a buscar colmenas, porque cuando llegan los troncos, los de los aserraderos incluso no me querían dar a mí, porque como ellos la melean ahí en el momento, ellos preferían melearla para ellos, y yo llegaba ya lleno de moscas que le ponen huevos y lo liquidan a la colmena. Bueno, hay gente que para conservarlas lleva cajones o los entrena incluso, pero como no es su trabajo y es otra tarea y el dueño, el jefe le dice, no, vos estás acá para un aserradero, no para pasar a la colmenita a un cajón. Y además no la pueden melear si hacen eso, entonces como que... Pero los aserraderos son lugares donde llegan muchas colmenas de los montes y se mueren. Se mueren porque abren las colmenas, las dejan abiertas, cortan el tronco, le pasan la motosierra por la mitad, la sierra por la mitad. Yo eso lo vi yendo. En todo aserradero que vayas al norte vas a encontrar colmenas de esta abeja. En Brasil también, en Misiones, del Amazonas, del Chaco, de Selva Misionera. Bueno, acá en la próxima le quería mostrar es la tapa de un libro a la izquierda, que fue un estudio, por ejemplo, donde hay mucho conocimiento. Es un libro hermoso, lo tengo acá yo, gordo. Es la vida y obra de los Tobas, ahí dice Toba, Ñaquilamolec y Huichilucutas, del Chaco Central. Este estudio fue hecho en Formosa, en el oeste de Formosa, en el mismo territorio, prácticamente en la misma ecorregión, donde yo hice mi estudio un poquito más al sur, en el Chaco. Y acá muestra todo el aprovechamiento de las plantas, de los animales que hacen los pueblos originarios Toba y Wichí. Y acá se puede ver que el Chaco puede ser aprovechado de otra manera, que hay muchos recursos en el monte, no es solo quebracho o algarrobo, no es solo madera. Esta gente usa la miel, saca fibras, hace textiles, saca sal de los árboles. Hay plantas que son sal, se dicen sal de monte porque a la hoja la secan, con la ceniza salan. Hay frutos, hay, bueno, verduras, por decirlo así. Ellos viven, bueno, son cazadores-recolectores, ¿no? O eran, porque ya a esta gente se le quitó el territorio directamente. Porque realmente no tienen... Si uno habla con esta gente, en general con la gente grande, porque los jóvenes, Toba y Wichí, no quieren estar en el monte, ya no son cazadores-recolectores. Quieren vivir como nosotros, ¿no es cierto? Tienen su celular, obviamente, tienen moto, tienen todas las comodidades que le impusimos de alguna forma o que le quitamos nosotros. Y la gente grande, hay gente, abuelos que van con una bicicleta a buscar leña y ellos te cuentan que cada vez tienen que ir más lejos a buscar leña porque ya no queda monte. Porque para ellos el monte es su hábitat. Ellos son gente que emigraba incluso. Si había una zona que ya se empobrecía o que ya no se pescaba tanto, ellos cambiaban de lugar. Y es una forma sustentable de vivir. Bueno, hay mucha fauna, mamíferos del Chaco que son casi todos migran. Los yaguareté, bueno, ni hablar porque el yaguareté tiene que moverse mucho. Pero, por ejemplo, los pecaríes, que son los chanchos del monte,
chanchos cerdos silvestres, que hay como 3 especies ahí. Ellos migran mucho. Son animales que necesitan moverse para que no se le terminen los recursos. Pasa lo mismo en el África, con los elefantes. O sea, tienen rutas. Y el ser humano les cortó las rutas. Porque hoy quedaron parche acá, soja en el medio o nada, parche a 20 kilómetros, a 5 kilómetros, y el animal se mueve ahí y los cazan, porque están a la vista. Muchos se ven en los caminos, en los caminos de tierra. Los chanchos estos, por ejemplo, son muchos, andan en grupos de 20, 30. No me acuerdo ahora cómo se les llaman a las manadas. No se llaman manadas, tiene un nombre especial. Y ellos son herbívoros, ellos comen raíces, frutos, chauchas de algarrobo, chañar. Se tienen que mover de acá para allá. O sea, el modelo de hoy, deforestación, soja, la soja es la soja, pero antes de la soja estaba el maíz, estaba el algodón. En el Chaco estaba mucho el algodón. Cuando llegó transgénica y con variedades adaptadas a lugares tan xerófitos como el Chaco, porque la soja tiene hacen razas locales que se van adaptando a todo el clima, por eso pueden estar distribuidas en toda la Argentina prácticamente. Le cambió la vida a todos los seres vivos. O sea, estamos generando un impacto, ya directamente estamos generando una indiferencia hacia las demás especies. Somos una especie indiferente a las demás especies. No nos importa si viven bien, hasta incluso a las comunidades aborígenes. Ni siquiera nos tenemos que ir de la especie. Somos increíbles. El neolítico, yo le digo el hombre neolítico, porque antes le decía el hombre blanco, pero el hombre blanco, o sea, el hombre blanco, pero hay hombres blancos que no son así y hay hombres morochos que también son así. Entonces, es el modelo neolítico de la agricultura, del sedentarismo, lo que genera el impacto. En realidad, eso es lo que deberíamos cambiar. Deberíamos volver a ser, no sé, de otra forma. Pero yo creo que nadie se va a bancar vivir de esa manera. Porque nadie podría vivir como esta gente. Incluso los hijos de ellos tampoco ya lo hacen. O sea, es algo que se fue perdiendo. Son cambios culturales que se dan. Y, por ejemplo, también a los pueblos originarios, como por las leyes y todas estas cosas, se les deja monte, pero es poquito para lo que son ellos. Ellos a veces no les gusta ese monte, ellos necesitan el monte de Quebracho porque saben que ahí hay palmeras, con las palmeras en cesta, y no, le dan los montes inundables. Entonces ellos eligen porque saben que acá hay plantas que allá no hay. No es lo mismo un monte acá que un monte allá, un monte alto que un monte bajo, al lado del río que sin agua, no es lo mismo. También hay barrios, se le hicieron barrios con casas como las nuestras, de material. Y ellos no saben usar eso, no les gusta. Al principio prendían fuego dentro de la casa, porque ellos quieren hacer fuego, porque es parte de su vida. El fuego es... Y uno no puede hacer fuego, una fogata dentro de la casa, de casa de material. O quemaban las ventanas de madera, por ejemplo. Y bueno, y la gente criolla se ríe siempre de los aborígenes porque dicen que son salvajes, pero es su manera de ser. Nosotros no lo sabemos entender y queremos hacerlo como nosotros. Y bueno, así estamos. Y esto no solamente debe pasar en el Chaco, esto es un reflejo de lo que pasa en todos lados. A la derecha, en esos viajes al impenetrable, que es este bosque chaqueño, Chaco seco también se le dice, porque es la parte occidental del Chaco, la parte más xerófita. Se dice impenetrable porque era difícil entrar antes de que estén las máquinas, antes que el ser humano quería entrar y es todo espinoso, mucha sequía, no había agua potable, no siempre en los pozos había agua, a veces era salada, el agua a veces tenía arsénico. Entonces el agua fue una limitante, el agua potable fue una limitante, ¿no? Hoy se saca de los ríos, o de esos meandros, por ejemplo. Donde yo vivo se sacaba hace un tiempo del meandro Malá, ahora se lo conectó con el río Grande,
porque siempre había problemas, a veces no había agua, porque también se va secando. El agua siempre fue una limitante en esa zona. Bueno, yo pasaba yendo al Sausalito, que es este lugar donde le mostré del señor que hizo el pozo, don César. Yo pasaba por un campo y me decían, ese es el campo de don Roseo. Y estaba el alambrado, que se veían carteles, así, no pasar. En ese tiempo vivía. Se llama Estancia La Fidelidad. Que eso fue hecho hace un tiempo. Yo siempre me llamó la atención porque averiguando esto entendí que era de Bunge y Born, que después lo compraron unos hermanos italianos, que uno es don Roseo, y ese señor tenía el campo ahí y vivía en Castelli, en la localidad de Castelli. Yo soy originario de ahí, Castelli, y lo mandaron a matar. Y lo mataron. En este link que les dejo, que lo pueden googlear después, es una historia triste, y el título dice: El impenetrable, profundo, un crimen que salvó a las comunidades locales y cómo el ecoturismo les dio esperanzas. Esta es una historia de cómo, sin querer, matando al dueño de un predio, que él ahí tenía el monte, él no quería poner soja, nada, él sacaba algún árbol, sacaba porque hay que hacer un uso también, porque si no haces nada, no producís nada. Si vas a hacer un uso sustentable, lo puedes sostener. Bueno, este señor hacía su uso de su monte, pero él tenía todos los animales, la fauna nativa. Cuentan que soltó vacas también, y las vacas se perdieron por el monte. Se silvestraron, por decirlo así. No creo que se hayan silvestrado, porque los habrán cazado los cazadores furtivos. Allá cualquiera se mete al monte a cazar, porque es meterse y meterse. Está bien visto incluso todavía, ¿no? Pero a partir de ese crimen, ese señor era solo, y lo que querían era que él les venda el campo a unos señores con poder que querían talarlo completamente y plantar soja. Es un predio grande que hoy es un parque nacional, el Impenetrable, que fue creado hace poquito, 10 años es poco. ¿Pero por qué? Porque este señor, que era solo, supuestamente, habría sido que tenía 2 hijos, y gracias a eso pudieron venderlo a el Parque Nacional Impenetrable y hacerlo Parque Nacional. Pero no, o sea, no lograron el cometido. Es terrible, lo torturaron a él y a otras personas más. Acá en el link cuenta todo. Pero a partir de eso se creó un parque nacional en esa zona del Chaco, que no había en el Chaco Seco. Había en Santiago del Estero, Copo, había en el Chaco Seco, en el Oro Hablador, pero no sé qué pasó con el Oro Hablador. Eso está mucho más retirado, más xerófito, más homogéneo también en ese monte. Este es mucho más rico, más biodiverso, porque está lindante a los ríos. El del Oro Hablador no tiene ríos, este sí. Y hay una flora que baja, flora y fauna que baja por los ríos, que son corredores biológicos donde las especies se dispersan, y donde además siempre donde hay agua aparecen especies diferentes, llegan nuevas, etcétera, etcétera. Es una zona muy linda, muy, muy rica, donde se mezcla lo típico chaqueño de lo chaqueño ribereño. Y bueno, a veces las cosas uno sale de una manera, buscando otras, le salió el tiro por la culata, por decirlo así. Se logró algo, no sé. Yo creo que este señor debe estar contento, esté donde esté, de lo que terminó pasando al final, pese a lo que le pasó. Qué lamentable, ¿no? Tener que hacer una reserva a partir de eso. ¿Por qué no se puede hacer una reserva sin necesidad de llegar a todo eso, ¿no? Y cuánta codicia, ¿no? Con la plata, hay gente que piensa que va a vivir 500 años, 200 años, ya 100 es mucho. Y que no importa nada. Bueno, es terrible.
Bueno, y nada, esto más o menos, esto yo lo planteé como disparador. Después acá les muestro los últimos 3 diapositivas, son algunos trabajos científicos que yo hice a partir de estas muestras que fui colectando en el Palo Santal, con la abeja moro moro, por ejemplo, ahí en el Chaco. Después, más adelante, en un ambiente, en un pueblo, Río Bermejito, donde es increíble porque llamativamente en el Chaco todo se tala y después se hace un pueblo. Entonces no tenés un árbol al rayo del sol, plantan palmeritas que te dan una sombrita que no te cubre nada. Sin embargo, en este lugar, Villa Río de Bermejito, que era un lugar de fin de semana de la gente de Castelli, de Sáenz Peña, de otros lugares ahí cercanos, ahora se convirtió en un pueblo independiente, entonces hay gente ya que reside ahí. Y bueno, yo analicé a ver qué comen las abejas en esos lugares. Y es increíble la cantidad de flora nativa, de bosques nativos, de árboles nativos y exóticos, o sea, ornamentales, plantas traídas por la gente. Ellas usan todo. Acá es donde más biodiversidad encontré en las muestras, donde más salud habría, porque las abejas, si hay plantas, como les decía, pueden. Y en este lugar se conservaron los árboles. Yo creo que tiene que ver un poco con que es ribereño, con que fue de a poquito, fue avanzándose en ese lugar. Pero bueno, los barrios nuevos también sacan todo y después empiezan a poner plantitas, así que tardan mucho en crecer porque además es zona con mucha salitre, las aguas son saladas, no crece cualquier planta en esos lugares, el sol es muy fuerte o las heladas son fuertes en invierno, entonces es muy continental, es muy contrastante el Chaco. Y después el último es simplemente, bueno, ahí las abejitas estas, me habían pedido que escriba un poco en castellano, porque uno tiene que publicar en inglés en general, porque te evalúan de otra manera, te piden que sea en inglés, en tales revistas. Como yo trabajo en CONICET, te piden eso, y bueno, y a veces no queda nada para los de acá, ¿no? Y a veces las consultas de la gente hacen que uno escriba o se dé cuenta que hay necesidad de escribir en castellano, aunque CONICET no lo puntee bien, pero hay que hacerlo porque es parte también de devolverle a la gente lo que la gente necesita saber. Porque a veces se avanza mucho científicamente, globalizado todo, pero localmente no queda nada. Era simplemente presentar las especies que habían, contar la diversidad que hay, dónde se distribuyen, qué se puede hacer con ellas, para qué se las puede utilizar, cuáles son las características de conservación, el impacto en el ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no, ya terminé de hablar. Bueno, muchas gracias, Fabio. Me pareció sumamente interesante y creo que está bueno acercar nuestras disciplinas de esta forma, con las herramientas que nos proveen las nuevas tecnologías, las humanidades aumentadas y demás. Y también les recomiendo a todos y a todas la lectura de la crónica que escribió Fabio para el último número de la revista Boca de Sapo, porque también está escrito en un género que es crónica, que es muy accesible para nosotros, que no venimos de la biología. Y bueno, y me parece interesante, yo lo leí, también está esta denuncia que haces en relación al desmonte, que bueno, que creo que ahora se suma todo el problema de la derogación de la ley 26.160, que es la ley que amparaba a los territorios de los pueblos originarios, que son guardianes del monte. Así que, bueno, estamos en un momento complicado, pero también me pareció interesante de tu presentación y también en relación a los idiomas y en esto de a quién le hablamos, a quién le queremos acercar información, que vos le des valor a los nombres en las lenguas indígenas, porque cuando trabajas en el territorio, las personas ahí conocen a estas abejas por esos nombres también, ¿no? Que es algo que vos contás en la crónica de la abeja yateí. Sí, tal cual. Muchas veces uno le pone meliponas, o pasa que es según con quién hables. Entonces, si vos estás hablando con la gente en general, tenés que decir lo que la gente va a entender,
es como un idioma, ¿no? Sí. Si una persona te habla en inglés y vos sabés algo de inglés, bueno, tratás de acercarte para que nos entendamos, o qué sé yo. Pero bueno, sí, los nombres es un tema. Yo trato de mantener, respetar los nombres, porque también pasa que muchas veces se globalizan los nombres, pero se dejan de lado los nombres locales, ¿sí? Entonces, se pierden, se van borrando de a poquito. Pero es natural en la globalización, porque uno no puede decir los 10 nombres para decir un animalito. El mismo animalito con 10 nombres distintos en todas las etnias. O sea, entonces uno le da un nombre, porque uno tiene que resumir. Pero lamentablemente se va perdiendo. Nada. Yo creo que es como natural que se vaya perdiendo. Posiblemente los idiomas, así como los idiomas también fueron evolucionando, los idiomas europeos, de los que la mayoría de nosotros somos, o todos quizá, fueron evolucionando. Igual que las especies. Los idiomas evolucionan como las especies, se van extinguiendo, se van fusionando, hibridando, se van aislando, se van globalizando. Y bueno, es una lucha de ver qué queremos, si queremos una cosa, la otra. Entonces muchas veces yo lo digo, esto es en quechua, o si la revista tiene un alcance hacia, qué sé yo, ciertos sectores, ciertos lugares, buscarle por ahí y no globalizar tanto el, el nombre. Claro. Gracias por la aclaración. Y sí, todo está relacionado con el ser humano y con las humanidades. Y me gustó mucho, y les agradezco otra vez a ustedes por haber podido escribir unas historias de campo en la revista Boca de Sapo, en el último volumen que salió este año. Y me gustó, porque también es una forma, a mí lo que me pasaba es que no tengo mucho acceso a las revistas de divulgación, que nosotros llamamos de divulgación, donde se divulga al público en general, porque a nosotros en el CONICET no nos incentivan por ese lado, y cuando nos ponen puntos no le dan importancia. Sin embargo, es muy importante porque la gente te lee y es la que después te manda mails diciendo, ay, leí tu artículo en la revista Ciencia Hoy, por ejemplo. Me ha llegado más de Ciencia Hoy que de la revista que mandás a Europa, ¿viste? Entonces vos decís, mirá, qué increíble lo que valoramos, como que tenemos que mandarlo afuera. Yo entiendo que es una cuestión de calidad también, ¿no? Porque hay más rigurosidad en la evaluación, se hace mejor ciencia, pero yo creo que esos mismos trabajos hay que bajarlos al idioma nuestro y en las revistas de divulgación. Y eso es lo que empecé a hacer ahora este año, a darle más bolilla. Ahora mandé, por ejemplo, en otra revista también, que salió ayer, en Folium, de relatos botánicos, en la revista de la Sociedad Argentina de Botánica, donde me aceptaron para comentar también las abejas de las ciudades, las abejas del monte, las abejas de acá, las abejas de allá, y hablar en un lenguaje ameno para que la gente se enganche, se interese, entienda, vea la importancia. Y también pelear con la fake news, porque fake news, vos entras a no a Wikipedia necesariamente, pero hay mucha fake news en mucho, con el tema de las abejas. Es terrible la cantidad de falsas noticias que hay. Y uno como científico tiene, creo, la obligación de ponerse a luchar contra eso, porque hay que desmentir para no seguir emburrando a la gente. Porque la gente dice, ay, hay que agregar abejas porque si no se extinguen las plantas. Entonces, ¿qué hacen? Ponen colmenas de Apis mellifera. Y no, porque esa abeja le compite a las otras por los mismos recursos, a las nativas que ya están en el lugar. Hay que plantar más plantas nada más, y más variedad de plantas. Entonces las abejas vienen solas. No hay que traer especies, más allá de que sea exótica o no. No hay que poner más colmenas de Apis mellifera. Eso, estoy escribiendo una publicación sobre ese tema. Atacando un poco a Apunto muchas algo, fake news. Fabio. Sí, sí. No, con tu reflexión sobre, y los demás compañeros que se apunten a alguna pregunta, lo que quieran consultarte o comentarte. Yo lo que quería sumar a Sí, lo sí. que vos comentabas sobre la forma de validación o evaluación de la ciencia, de las producciones científicas en CONICET, que
lo que vos estás, el panorama que vos estás planteando desde las humanidades, digamos, hay una forma de resumirla, se llama colonialidad del ser. O sea que también respondemos, y son batallas que hay que dar, así como vos decís, hay que defender una... ¿sí? Y la cantidad de especies y la pluralidad de especies que habitan los bosques nativos, porque eso hace a la forma en que nos alimentamos, nos nutrimos, a cómo vivimos. En cuanto a la producción científica, depender siempre de una validación extranjera es depender también de que nuestra ciencia sea subsidiaria o dependa, o sea, también regida por lo que sería la validación del poder y la conveniencia del poder frente a los recursos que también podrían ser desde afuera. Entonces son batallas que están dadas y que se dan también en las humanísticas, y ahí creo que ahí tenemos mucho para sumar sobre cómo validar epistemológicamente nuestros saberes. Vos mencionabas a Boca de Sapo, y sí, una forma es esa que la venimos defendiendo, es una revista de hace 20 años que también que no es, no nos computan como producción científica, sino, y siendo así, nos esforzamos por hacerla a la par de una producción científica en las revistas que nos exigen para evaluarnos en CONICET. ¿Se entiende? Para poder llegar a ese punto de divulgación, de apertura, y no quedarse encorsetado en registros o una discursividad endogámica de las mismas humanísticas. Porque no son, pensamos que no son, no le estamos devolviendo a la sociedad los recursos que ponen en investigación. Sí, tal cual. Y es una discusión que día a día se da al interior de la ciencia misma, en CONICET, en todos los espacios de evaluación, en fin. Sí, es lamentable. Resumir algo de un mensaje positivo a tu panorama, a tu panorama tan apocalíptico. Me parece que hay que darlas las batallas, eso es lo que quiero decir, que no hay que se están dando y que hay que seguir dándolas. Claro, sí, pero lamentablemente lo que sucede, por ejemplo, es que yo, charlando con mis colegas, me doy cuenta que muchas veces, como no nos dan punto, el mismo colega lo desmerece a la publicación en español y en una revista argentina, y más si es en una revista de divulgación al público. La desmerece el mismo colega científico de CONICET, porque absorbe tanta esa creencia de que tal tiene más puntos que tal otra, que tal otra, que tal otra, y las de abajo no se miran, no suman, que cree que es así, cuando en realidad no es así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, creo que se entiende. Nosotros mismos somos los que no nos damos cuenta de que, es más, a veces a mí me ha costado más escribir en castellano y divulgar, porque tengo que cambiar mi cabeza también. La estructura del texto es diferente y es difícil. Muchos biólogos no saben escribir divulgación, no les sale. Lo hacen muy como el paper Q1, paper Q2, que son las categorías, ¿no?, de las revistas mejor punteadas. Pero fíjate que esa discusión que hasta hace un año podía ser interesante, la situación en la que estamos ya ni siquiera es relevante. O sea, porque de diciembre de 2023 hasta ahora, esa discusión pasó a ser absolutamente menor en la ciencia, en las publicaciones universitarias. Perdió totalmente relevancia. ¿Vos sabés lo que me pasó a mí personalmente? Sí, contame. Sí. Y pido que levanten la mano y que hagan preguntas, porque si no vamos en un bucle. Sí.
que quizá nos interesa a nosotros nada más. Pregunta, muchachos, muchachas, antes de que demos la charla. Dale, después te dejo hablar, Fabio. Sí. Estoy leyendo los mensajes. Yo quizás, hola, no tengo una pregunta. Hola. Les agradezco, muy interesante el conversatorio. Pensaba que en parte es toda una misma línea. Esta cuestión de, como este punto de llegada de la globalización y también para pensar el cruce entre la biología y lo que nosotros trabajamos en relación a las humanidades, en esta línea que ganó como fuerte el imperio de algo, ¿no? De una agenda, por ejemplo, el imperio de sea la explotación de, vos hablabas, por ejemplo, de determinada fauna porque sirve para algunas cuestiones, cómo también se impone una lengua, estamos hablando ahora, y cómo se imponen las agendas también académicas de algún modo. Entonces, quizás en esta, como evidentemente estamos haciendo desde algunas líneas una revisión crítica necesaria en campos muy específicos, que puede ser, bueno, decir, bueno, empecemos a prestar atención a, por ejemplo, a no matar a las abejas y a no matar a las diversas especies. Al mismo tiempo recuperar un vocabulario y al mismo tiempo quizás ahora vos estás revisando esta necesidad de empezar a pensar un texto que sea para una agenda más local, para que va en una misma línea. Y también pienso como una teoría que me parece que desde las humanidades lee todo esto, es lo de Xu Hui, este chino que habla de tecnodiversidades, más allá de su teoría más fuerte, pero hay una intención de pensar cómo la tecnología, pero no la tecnología, no sé, el celular, sino las tecnologías ancestrales, que puede ser cómo se corta carne en China, digo, que separarlas de las agendas generales, ¿no? Y pienso en esto como un cruce necesario que él dice, bueno, salgamos de esta agenda global, reconozcamos otras diferencias. Y me parece que está en este cruce que estás planteando y que como atravesar estos distintas líneas, la línea, si querés, biológica, las líneas de las humanidades, las líneas de la investigación, del lenguaje, en diálogo un poco de todo esto. Acá hay un comentario de Celeste Cordobín, no sé si lo ves, Paz. Sí, dice, gracias por estas reflexiones. Estoy pensando en dos cosas que me quedaron resonando, la codicia y la ilusión de la vida eterna. Dos cuestiones que desde las humanidades están a full como ideal. Qué bueno que haya quedado esta reflexión, esas dos reflexiones, a partir de esta charla que desde el origen no tienen nada que ver o uno no podría necesariamente llegar a estas conclusiones, pero prácticamente las dos, la codicia y la ilusión de la vida eterna, yo creo que son los factores que hacen que las cosas estén como estén o se estén dando como se están dando en esa región y en diferentes lugares del mundo, porque hay lugares de otros lugares del mundo que pasa exactamente lo mismo o peor y que ni sabemos y que están relacionados con estos dos puntos. Yo lo veo así. Bueno, voy a comentar algo más en el marco de nuestro programa de Humanidades Aumentadas, que está totalmente encolumnado al ideal que vos estás planteando de tecnodiversidad, biodiversidad, ecodiversidad. Hay una materia que se llama Sinestesias del Ambiente y la Alimentación, que es un seminario optativo, pero que bueno, es posible que se dicte este año, ya lo decidiremos, es una comunicación para los maestrandos y las maestrandas. Paz es una de las docentes de ese seminario, así que bueno, sería lindo también tenerte, Fabio.
en Bueno, ese sí, seminario. la verdad me había encantado ya esa vez que me invitaste, ese sábado, me encantó. Así que cuando vos me digas, yo me anoto. Porque me abre la cabeza, porque me voy de lo mío. Porque los biólogos somos muy estructurados, o al menos, bueno, creo yo que todos somos estructurados en algo, ¿no? Pero conocer cosas nuevas y diferentes o otros puntos de vista abre la cabeza y eso es súper interesante. Y eso me gustaría. Así que te agradezco. Sí, Sí, no sé si querés ya cerrar. Sí, hay una... No sé si quedó la mano levantada o estás ahí, Celeste. Sí, estoy acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? La pregunta era para Flavio, el comentario, porque me quedaron resonando esos dos ideas muy fuertes. Pensaba si vos, Flavio, tenías alguna forma habías pensado alguna forma de comunicar esto, no sé, a las generaciones jóvenes, que me parece por ahí son las que están como, a lo mejor, no sé si es un prejuicio mío, como por ahí más interesadas en que y tienen como más apertura a que la crisis climática no es fake news, sino que es algo que está pasando, y alguna forma de comunicarlos y acercarlos, o tenés alguna estrategia como para de comunicar estas cuestiones y tener algún tipo de llegada, porque pareciera como que el neoliberalismo está todo el tiempo imponiendo esto de la ilusión de la vida eterna y que vamos a vivir no sé cuántos años gracias a la tecnología, y además vamos a tener como fomentando esta ilusión, como alguna estrategia que vos tengas para generar cambios en las personas. Oh, qué difícil. La pregunta del millón. ¿Solucionaría la humanidad si respondo esto? No sé qué decirte. Es cómo comunicarlo. Yo lo único que sé hacer, porque lo hago como puedo, es escribir. Y últimamente lo que estoy haciendo es escribir, como les decía, en español, porque tiene mucho más llegada, y en las revistas de divulgación, porque yo increíblemente vi que tiene mucha llegada. Y cada cosa que surge, por ejemplo, en charlas como esta, yo después de esto puedo hacer un escrito apuntando a esto, yendo para ese lado. Ahora, ¿cómo llegar a los jóvenes? Yo no sé si los jóvenes están más cerca o están cada vez más lejos por la cuestión de la tecnología, o viven en un mundo virtual ya directamente. Bajar a tierra es difícil. Yo la verdad no sé si es más fácil llegar a la gente grande que a la gente joven. Primero porque la gente joven a mí me despista totalmente porque veo que hablamos idiomas diferentes, entonces siento que hasta me va a costar más llegar a esa gente, pero también sé que es el futuro, y es lo que se viene, y son los que van a dominar un presente más adelante. Entonces sería importante llegar a esa gente. Ahora, ¿cómo llegar sin ser un fake news, sin ser un apocalíptico, porque todo eso se cae de maduro, no sirve para nada. Hay que tener un poco de... uno puede decir, sí existe el cambio climático, y otros dicen que no. Entonces vos decís, ¿en qué quedamos? Es algo que es un hecho. O sea, el cambio climático existe. ¿Qué es? Una cosa es que sea hecha por el hombre, que haya sido generada por la humanidad, digo, y otra es que haya sido algo natural. Yo creo que esa es la pregunta que se hace mucho. Pero muchos dicen, existe el cambio climático, y otros dicen, no existe el cambio climático. Ahora, paleontológicamente hablando, hubieron cambios climáticos. El planeta Tierra sufrió muchos cambios climáticos. Y no estaba el ser humano en muchos de ellos. Eso es algo que hay que tener en cuenta. La paleontología, si bien yo no soy paleontólogo, porque no analizo muestras fósiles, pero conozco muchos paleontólogos y leo mucho sobre mi tema en paleontología, las interacciones abejas-plantas a nivel fósil, dan mucha información de lo que va a pasar en el futuro. O sea, volviendo al pasado, vamos a tener las respuestas del futuro.
y vamos a saber responder también a las preguntas que tenemos hoy, que parecen preguntas del millón, que en realidad no lo son. Pero ¿qué pasa? El ser humano esta vez generó gases de efecto invernadero y los generó con lo que les mostré, la deforestación, que se oxida mucho la materia orgánica que está expuesta, la falta de captura de dióxido de carbono por la parte de la vegetación. Si bien las algas del océano también lo hacen, ¿sí? También producen oxígeno. La basura que tiramos y termina en el mar enriquece en realidad, nutre mucho más a las algas y producen más oxígeno. Entonces, fíjense que a veces algo que parece negativo genera algo positivo, pero también hay costos. Que llegan bolsas, que las tortugas las tortugas marinas se comen las bolsas pensando que son aguavivas, las medusas, que son su comida natural, y sabemos todo el impacto que tiene, obviamente, pero como el ser humano solamente puede pensar a corto plazo, por eso leer sobre la información paleontológica, que es algo que pasó hace mucho y que tenemos un registro mucho más largo de la existencia humana, nos va a abrir mucho más la cabeza. A mí me ha abierto la cabeza, por ejemplo, que la abeja Apis mellifera es exótica y que entonces la mala, sobre eso también estoy escribiendo, y que todas las otras son las buenitas, pero ¿qué hacen en el Chaco? Ahora quieren criar a las meliponas como a las abejas Apis mellifera, o sea, poner muchas colmenas, saturar, hacer monocultivo, cuando en realidad eso lo único que va a generar es el mismo impacto que puede generar una abeja exótica. Y sin embargo, ¿qué pasó con la abeja exótica? Se encontró un fósil en Norteamérica, que significa que esa abeja llegó hasta Norteamérica, o sea que es nativa de alguna forma del continente americano, pero se extinguió por una glaciación que ocurrió en esa zona, hace unos millones de años atrás, y después no volvió a aparecer y ahora fue introducida por el ser humano. Entonces, son cambios de visión que muchas veces nos hacen creer ciertas, o que todos creemos que son noticias verdaderas cuando en realidad son falsas enmascaradas. Y nos tenemos que empezar a tratar de buscar de dónde surge todo y que no todo es tanto como nos venden. Y yo creo que ahí es cuando empieza la verdadera respuesta. ¿Sí? No creer tanta noticia, dudar más, hacer pausas, pensar, será, no será, tanto en las noticias de todos los días como en lecturas de papers, porque en todos lados están las fake news. Y bueno, y lo del cambio climático, el ser humano, sí, el ser humano está generando gases por los combustibles fósiles que sacamos del subsuelo hasta los autos que tenemos todos los días, quemas, pero los cambios climáticos del pasado, que eran calentamientos, los cambios climáticos de calentamiento, ¿a qué se debían cuando no había seres humanos? Se veía al vulcanismo, al meteorismo, a la caída de meteoritos. Bueno, eso en general generaron impactos globales, pero los volcanes, por ejemplo, los movimientos tectónicos de placas, que generan los terremotos, todo eso que van generando, son los productos del movimiento de placas, del acomodo de las placas y del movimiento que es lentísimo. Bueno, y en realidad, si nos ponemos a pensar, el ser humano hoy actúa como una serie de volcanes. O sea, tenemos el mismo efecto que tuvieron los volcanes, que no son humanos, ¿no es cierto? Ni siquiera tienen vida, bueno, vida biológica, según el concepto de vida que queramos tener. Pero, en fin, el ser humano también es una especie más. Y como especie, toda macana que se mande podría decirse que es natural, porque si el ser humano es parte de la naturaleza, ¿por qué diferenciamos lo natural de lo antrópico siempre? Como que nosotros somos caídos del cielo, de ángeles caídos del cielo, no sé qué somos. Pero también eso, ¿no? Ya desde ese momento estamos creyendo que todo lo que hacemos está mal, cuando quizá sea parte de un ciclo natural, de un homínido evolucionado, con un cerebro grande que piensa todo, que a todo le da forma, a todo le da uso, que hace macanas, que después las sale a solucionar, que quiere ir a otros planetas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos en la Tierra y somos como éramos los paleolíticos? ¿O seguimos siendo el hombre neolítico que va por más
y no importa cómo termine todo, que reviente todo, tenemos que pensar en eso. Yo creo que más que respuesta hay que hacer preguntas. Porque si le das respuesta, siempre hay uno que te va a contradecir. Entonces vos dejalo que piensen ellos. Yo no sé. Con esto te dejo abierta más que respondida. ¿No? Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a vos por preguntar. Muy interesante tu pregunta. Bueno, Fabio, muchas gracias de nuevo. Aprendimos un montón. Así que, bueno, vamos a ir cerrando el conversatorio. Y los saludo y los saludo y feliz año, porque este es un cierre. Sí, felicidades para todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, la verdad. Gracias por el aguante. 1 hora y media. Escuchándome a mí, la verdad, se merecen premio. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Esto lo vamos a subir al canal nuestro. ¿Sí? El canal de Humanidades. Chau, chau. Feliz año. Que empiecen bien 2025. Feliz año a todos. Chau, chau.